Palito, se acaba de ir nuestra querida Cora en un nuevo segmento Cumpa, y ahora ya tenemos a Nicolás Welchinger conectado. Hola Nicolás, ¿cómo andás? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ahí te vemos con el pizarrón de Sí, fondo. sí. ¿A mí me pueden subir un poquito? Sí, ahí te subimos. Para llegar a cumplir con el horario que habíamos acordado hubo que hacerlo pegadito a la clase, así que acabo de terminar una clase. Ah, mira. Bueno. Muchísimas gracias. ¿En La Plata? En La Plata, en la Facultad de Humanidades. Bien. Buenísimo, una alegría volverte a ver. Con Nicolás compartimos en algún momento, bueno, eso, la vida facultativa y de la carrera de Sociología en La Plata. Es doctor en Ciencias Sociales, es docente de la UNLP y seguro que de algunos lugares más. Ahí querías complementar algo, Romy. No, sociólogo, ¿no? Sociólogo inicialmente, sí, y posteriormente doctor en Ciencias Sociales. Bueno, Nicolás, yo hago un breve marco y después ya Romy le entra más con las preguntas, pero venimos trabajando en este programa, Chauchi Palito, que es parte de la radio Germán Abdala, de AT Capital, de compañeros y compañeras que se nuclean en distintas agrupaciones y distintos sectores del Estado Nacional, del Estado Municipal. Bueno, en este programa venimos trabajando una serie de entrevistas vinculadas a nueva estatalidad, debates en torno al Estado, la crisis del Estado, y de alguna manera eso para poder ponerle un contexto, encontrar algunas coordenadas que nos ayuden a comprender el fenómeno de Milei, justamente con todo lo que implica en relación a su maquinaria discursiva en torno a lo estatal, ¿no? Como con esa hazaña respecto del Estado que se expresa justamente. Entonces, bueno, hemos ido haciendo distintas entrevistas, así que nos parece súper interesante, dado que vos también participaste del libro Está entre nosotros, así que, bueno, le dejo a Romy para que iniciemos la conversación y desde ya gracias por estar, ¿eh? Sí, un gusto, Nicolás. Bueno, surgió un poco la idea de entrevistarte en el marco de esto de nueva estatalidad a partir del libro que coordina Semán, en la relación con el Estado y cómo vienen mirando los jóvenes al Estado y bueno, este hermoso trabajo que hicieron, la verdad. Pero también hablábamos que en función de las elecciones del domingo, también estuvimos leyendo algunas notas que salieron de ustedes que siguen con este trabajo etnográfico, no sé, laburando con juventudes ahí en el AMBA, entiendo, que también no se podía escapar a esta conversación, que es un poco lo que están viendo, que ven a partir de este laburo y de las elecciones, con esto que ustedes califican de alguna manera como jóvenes mejoristas, ¿no? Jóvenes mejoristas, emprendedores que a partir de una experiencia individual, donde canalizan a través del mercado sus deseos y demás, machearon con el proyecto libertario. Bueno, un poco entonces la pregunta a partir de las elecciones, queríamos empezar por ahí, es ¿qué pasó ahora? ¿Qué lectura están haciendo de estas juventudes que se sentían interpeladas con los libertarios y que pareciera que el domingo quizás se rompió algo, no fueron a votar, no se sabe muy bien todavía? Bueno, muchísimas gracias por haber leído el libro y escribirlo dentro del debate. Me ahorra un montón de cosas que generalmente hay que reponer. Así que bueno, gracias por la invitación y si les parece me meto de cabeza en el debate. Dale. O sea, lo que se está debatiendo ahora es exactamente eso. Se está debatiendo qué pasó en las elecciones en PBA, en la provincia de Buenos Aires, y por qué se dio este resultado. A mí me parece que está buenísimo tener ese debate. Creo que no es exactamente lo mismo que discutir lo que nosotros venimos planteando sobre lo que recién decían de la cierta condición juvenil que de la pandemia para acá se viene dando y que nosotros le tratamos de sintetizar en el nombre de Juventudes Mejoristas. Uh-huh. Y lo planteamos siempre, desde el primer momento lo planteamos. De hecho, en el libro que está entre nosotros, el capítulo nuestro se llama Las Juventudes Mejoristas y por qué responden al llamado libertario, como dijeron ustedes, machean, ¿no? Uh-huh. Y siempre tratamos de plantear que
está la subjetividad mejorista por un lado como condición de una generación o de varias generaciones, de cierta sensibilidad juvenil, y las interpelaciones políticas, que siempre son coyunturales. Exacto. Y en buena medida el trabajo nuestro es también tratar de mostrar cómo es que eso macheó y cómo es también que eso cómo se anudó, cómo puede desanudarse. Si no, cómo se anudó aquel que quiera desanudarlo. Se habla mucho, ¿no?, de interpelar, interpelar. Sí. Interpelar cómo y quién interpela. Estas juventudes, la caracterización está muy ligada a la situación laboral y los ingresos. En gran medida sí, pero no solamente. O sea, no es una visión reduccionista, economicista, para nada. Claro. Nosotros tratamos de mostrar es cómo se forma una subjetividad. Claro. Y eso tiene que ver con cómo se forma un dispositivo que subjetiva a esos sujetos. Y ahí, bueno, lo que nosotros tratamos de enfocar es cómo en estas... Primero, hay una cuestión que tiene que ver con que nosotros vimos en estas juventudes una triple crítica. Una crítica que nace, que en la pandemia queda clarísima, pero que nace previamente, y que nosotros en el trabajo de campo etnográfico que veníamos haciendo y que seguimos haciendo, empezamos a escuchar con mucha nitidez en la pandemia, y que tenía que ver con una crítica a la economía, Sí. una crítica en términos juveniles, ¿no? Es decir, por ejemplo, la crítica a la economía está total y absolutamente atravesada por la incertidumbre que traía la espiralización de la inflación. Y no en términos teóricos, sino en los términos de la experiencia cotidiana de todos los días. No, voy a comprar algo que no me alcanza la plata, o me pidieron mis viejos, vuelvo a mi casa y me cagan a pedo porque compré mal. ¿Y es mi culpa? No, no es mi culpa. ¿Cómo pasa de ese malestar privado al público? Bueno, la explicación es la inflación. Y eso conectó con una crítica a la economía que después macheó con la crítica a la libertad de la economía, etc. Lo mismo en esa triple crítica, la crítica al Estado, que siempre, y esto para mí es muy importante, nosotros siempre remarcamos, es una crítica al estado en que se encuentra el Estado. Claro. Sí, No el es estado del Estado. binaria al Estado. Claro. Recuerdo de haber ido a discutir esto en varios lugares con varios compañeros y siempre recalco lo mismo, porque sobre todo, ahora estuvimos haciendo trabajo en varias provincias del norte, provincias del sur, pero cuando arrancamos y escuchábamos esta crítica, casi todo el trabajo se concentraba acá en el conurbano, bonaerense, en la zona sur, en la zona norte, y ahí era donde era más evidente que era una crítica al Estado en que se encontraba el Estado, Claro. pero no macheaba con la crítica total y absolutamente doctrinaria de el Estado no tiene que existir. Claro. Casi como una cuestión, podríamos decir, medio hipócrita de un discurso del Estado presente, pero que después la escuela está revenida abajo. O sea, estoy a favor de la educación pública, pero mira lo que es la escuela. O yo que soy bastante lerdo para escuchar y de salir de mis visiones y poder entender qué era lo que me estaban diciendo estos pibes. Sí. Lo que más me pegaron fueron las ironías. Yo a veces planteaba con la naturalidad que uno plantea las preguntas y decía, bueno, la escuela, cómo le va a la escuela, etcétera, etcétera, y me volvían las ironías, como por ejemplo me acuerdo que preguntaba sobre el trabajo y preguntaba sobre el potenciar trabajo, ¿no? Los planes. Sí. Ellos me decían que el potencial trabajo... Ajá. Muy, muy fino, muy fino. Muy fino, viste, cuando quedas pegadísimo en todos los chistes. Bueno, en un momento me di cuenta. La retórica del Estado presente, sobre todo después de la pandemia, con todo lo que pasó con las juventudes en la pandemia, clandestinizadas, negadas, Sí. muchos sienten que le robaron a la juventud en la pandemia y encontraron un responsable en ese discurso del Estado presente. Estigmatizadas también, ¿no? Porque eran los portadores de las Doblemente enfermedades. estigmatizadas, etcétera. Todo eso tenía un enojo, una bronca, una ironía, una forma de parodiarlo, en el discurso del Estado presente. Pero eso no quiere decir que no estuvieran reclamando un mejor Estado. Porque tampoco es una discusión teórica sobre el Estado. Es la experiencia cotidiana. Quiero bienestar en mi experiencia cotidiana. Quiero tener una mejor formación en la escuela, quiero tener unas mejores condiciones en la escuela, quiero seguridad, quiero transporte, quiero no tener que acompañar a mi vieja a las 4 de la mañana a pedir un turno en el hospital. Bueno,
en todos los ámbitos donde se reconoce lo público, el acceso al Estado, la experiencia de malestar se reclamaba en contra de eso. Bien. Y la tercera crítica, de las tres críticas, es la crítica a la política. También, para graficártelo con una de las frases que más claro me lo dejó, pero que es algo súper transversal, podría traer miles. Nosotros preguntamos, bueno, sobre el final, sobre todo de los grupos, después de hablar 2 o 3 horas, y una dinámica de grupo focal, preguntamos algunas cositas sobre la política cuando no salía sola, ¿no? Ajá. Salía sola. Y yo sobre el final, a veces preguntaba, ¿qué es un político para ustedes? Y generalmente la idea era, bueno, un político es un tipo que nunca jamás vas a ver caminando en la calle. Un político es alguien que vive en otro planeta. O sea, la idea de la alteridad total, eso sería un político. Claro. En la burbuja. Y muy ligados también al aparato del Estado, de los políticos, la política. O sea, con la deslegitimación del Estado, la deslegitimación de la política medio de la mano. Sí, hay que ver los casos, en distintos sectores, etcétera, pero en un tono general sí, diría que sí, que se articula muy bien eso. O si alguien lo plantea en alguno de los grupos, es difícil de que alguien salga con argumentos en contra de esa asociación. Pero en distintos sectores hay modulaciones distintas. Para algunos, la política es esto que te digo, ¿no? Es esa alteridad. Los políticos, no la política, los políticos son esa alteridad. Y el Estado tiene otro lugar. A muchos eso va junto. Podemos hablar en particular, ¿no? Jóvenes del conurbano bonaerense, jóvenes de las provincias del norte, del sur, son experiencias distintas. Pero sí hay una sensibilidad común que esas tres cosas están bajo una crítica. Yo creo, y me meto en esto y los escucho, pero yo creo que lo que pasa en esta elección, nosotros con Pablo escribimos una nota, con Pablo Samán escribimos una nota que salió en Infobae que se llamaba Jóvenes, se acabó lo que se daba, jóvenes se acabó lo que se daba, que lo que nosotros mostramos es lo que veníamos viendo primero un reconocimiento de los efectos del ajuste. ¿De los efectos del ajuste? Claro. No un grupo, entrevista, trabajo que hiciéramos en el último tiempo, donde no estuviera muy presente una reflexión sobre cómo estaba afectando la vida cotidiana de estos jóvenes el ajuste. Porque la estrategia de asunción del ajuste es en primera persona, es en familiar y en primera persona. ¿Por qué dejé de hacer? ¿A qué cosa renuncié? ¿Cómo conseguí más ingresos? O sea, todo eso había si quieren, una conciencia, una reflexión muy fuerte sobre el efecto del ajuste. Lo que se debatía es quién es el responsable de este ajuste, por qué estamos así, y quién está así. Yo creo que lo que pasa en las últimas semanas, que es algo que sobre todo en las juventudes de la provincia de Buenos Aires venía pasando, porque ya había habido en la elección del 2023 un gran sector juvenil que había votado en contra de Milei, ¿no? Creo que lo que pasa es que se quiebra y por eso muchos no van a votar y por eso también se termina el entusiasmo que tenía el sector juvenil más ligado al voto libertario, que militaba en su familia, que militó entre los amigos, que todo eso se licuó y eso ahora no pasó porque se quiebra el lazo de reciprocidad que había entre estas tres críticas y lo que el macheo que hacían con las ideas libertarias en la propuesta libertaria, sobre todo a partir de la posibilidad que le da la aparición del lenguaje de la corrupción y del caso de corrupción, de expresar malestar con el ajuste. Claro, es un catalizador de ese malestar, digamos. Hago el esfuerzo, me sacrifico, pero si además están llevando el 3% de los discapacitados y discapacitadas, cuando se supone era lo que venían a combatir en su épica discursiva, ya ahí se rompe la ecuación, digamos. Se afanaron el choreo. Se afanaron el choreo, ese gran fallido no fallido, digamos. Se afanaron el choreo. Claro. Quizás antes de eso, que se robaron el ajuste. Claro. Cuando vos decís que no me acuerdo en qué términos lo dijiste, pero
que se discutía, que todavía estaba en veremos, digamos, la responsabilidad de las consecuencias del ajuste. Previo a las denuncias de corrupción, quizás se seguía justificando con que era culpa de, no sé, de la democracia, de los años de peronismo. Seguía ese debate abierto, digamos. Yo creo que ese debate sigue abierto. Sigue abierto. Ese debate sigue abierto. Uh-huh. En un sector no menor, porque si nos ponemos, y creo que es lo que estamos haciendo todos en estos días, a analizar cómo se compuso el voto en la última elección, la adhesión que tuvo. Yo creo que la propuesta de rechazar, de ponerle un límite a Milei fue muy acertada, porque la idea no era plebiscitar la gestión del PBA o de los intendentes, sino plebiscitar a Milei y ponerle un límite a ese ajuste. Uh-huh. Vemos gente que no fue, gente que no militó, por eso decía antes, se licuó el entusiasmo. Claro. Los jóvenes que no militaron o no pudieron ya militar como antes entre sus amigos, en la familia, etcétera, y un alto porcentaje de voto en blanco que todavía creo que hay que mirar bien. Sí, voto blanco, voto nulo. Uh-huh. Y un crecimiento en parte, un crecimiento de la izquierda y de otras opciones electorales, el nulo, ¿no? Entonces claro. Ahí me parece que una participación del 61%. Sí, que es más alta de lo que se pensaba, pero que no deja de haber un nivel de ausentismo. Una serie histórica bastante baja. Uh-huh. Y también hay que ver que esa composición, cuánto es el porcentaje de los jóvenes que fueron, porque otra de las cosas que nosotros veníamos viendo y que escribimos en la nota la semana anterior, es que cuando preguntábamos por cuántas ganas tenés de ir a votar, la correlación era a menor edad, menos ganas. Ajá. Más 25, más ganas, más 35, más ganas, más... Claro. Eso estaba muy marcado. El entusiasmo del 2023 que llegó a no solo generar un humor social en favor de las ideas libertarias, sino sobre todo como canalizar de la bronca cierta esperanza también. Claro. Luego, una vez que se da la elección, eso está... Claro. Eso es lo que está actuado, eso es lo que está definitivamente roto. Veo, Ale, que vos te anotaste alguna cosita ahí, así que ahí ya también te dejo el espacio. A mí lo que me parece también interesante analizar a la hora de pensar esto que se licúa, digo, bueno, qué fragilidad que tenía entonces, digamos, porque hablamos de la construcción de subjetividades y quizás a priori uno se lo puede imaginar como procesos... Con una historicidad, digamos, que no es que de la noche a la mañana pierden su capacidad productiva en este sentido de generar esa lealtad, esa relación entre sectores de la juventud con Milei. Digo, ahí me surge pensar qué fenomenal que ha sido la pandemia, ¿no? Porque ustedes también en su libro la mencionan, pero qué fenomenal en la construcción de subjetividades que ha sido la pandemia, articulada con, por ejemplo, el fenomenal y exponencial crecimiento de las dinámicas de redes sociales, porque han dado lugar a un proceso de extrema derecha inimaginable en la historia política argentina, inimaginable casi hasta el día previo, digamos, ahí también la lucidez del trabajo que vienen haciendo, que tanto está entre nosotros, se animó a aventurar un proceso, o sea, o a nombrar contundentemente y con profundidad de análisis un proceso que ya se venía dando, pero que se le esquivaba la mirada a eso, se lo subestimó hasta que llegó a ser poder. Y ahora también, unos días antes de las elecciones, dicen, bueno, ojo que quizás esa lealtad ya se podría estar licuando, pero digo, ¿qué construcciones de subjetividades frágiles que mutan rápida, vertiginosamente en estos tiempos, ¿no? Digo, ¿cómo analizan eso? Digo, porque es un cambio fenomenal en 2 años. Sí, yo te diría un cambio y un no tanto cambio, las dos cosas. Claro. Porque un fenómeno es el voto. Sí. Y otra cosa es la construcción de subjetividad y otra cosa es la adhesión
a cierto programa político. Claro. Te lo traduzco, te lo saco del sociologués. Acá no se enamoró nadie con él. No es que el peronismo volvió a enamorar, Acá hay mucho me parece que para un sector sí, por supuesto. Sí. ¿No? Hay un lazo político que tiene emocionalidad, que tiene lealtad, que tiene historia, que tiene representación. Pero hay otro sector que es generalmente el que da estas diferencias, ¿no? Que por ejemplo nadie veía. De poder ganar en municipios por el 60%, que en total la elección se defina por una diferencia de 14%, que se gane en secciones que el peronismo generalmente no ganaba, que se gane en elecciones que no se ganaba desde el año 2005. Es decir, hay muchos elementos, sí. Hay muchos elementos que tienen que ver con la dinámica del voto. Sí. Que por eso digo que me parece que fue un hallazgo la idea de decir, bueno, le ponemos un límite al ajuste. Sí, un poco de voto castigo, digamos, de cierta parte hacia Milei. Que me parece que también creía. hay que ver, hablando de la gente del Estado, cómo lo difícil que es llevar adelante las gestiones desde el macrismo para adelante. Creo que se ve muy claramente lo difícil que es, lo fácil que es desde la oposición generar mayorías y lo difícil que es después desde el oficialismo concretar las demandas para todos. Lo fue difícil para Alberto, lo fue difícil para Milei. Ahora Milei casi no ha concretado ninguna de sus promesas que tiene para reivindicar el voto mileísta hoy, ¿no? ¿Qué reivindica? ¿Cuál es su conectar igualdad, su asignación universal, Claro. No sé. Sí, en ese sentido. Es muy difícil por eso, pero déjenme decirles algo. Sí. La diferencia entre el voto, la adhesión y la construcción de la subjetividad, por eso digo que algo cambió y algo no cambió tanto, no tiene que llevar a la confusión de pensar que ahora hay vía libre para hacer un programa estatista, porque la composición de este voto tampoco es una composición de un voto que se desafecte de esta triple crítica que les estaba diciendo antes. Exacto. Claro. ¿No? Sí. Muy interesante. Sí. En la misma línea de lo que estás diciendo, pensaba que justamente no es que desapareció esta subjetividad, cambió y ahora elige otro tipo de representación. En ese sentido, que no nos perdamos de vista, digamos, los que estamos de este lado del mundo, del lado bueno, cómo sí representar a estos jóvenes, digamos. Claro. O sea, seguimos sin estar con esa agenda presente de, yo por lo menos lo identificaba mucho en lo que ustedes escribieron respecto del trabajo fundamentalmente, de algo que, o sea, son juventudes que nunca entraron no entraron al trabajo formal, digamos, por ponerle un nombre, o sea, trabajo en negro, experiencias que cuentan de miles de horas de laburo, sin condiciones, bueno, lo que nos está pasando a todos los asalariados hoy, que es el pluriempleo, el trabajar 1000 horas, y seguimos sin ponerle ni nombre, ni programa, ni discusión a eso, o sea que no está ganada esa representación. No, para nada. De hecho, me parece que lo que le pasa también un poco a Milei en este caso es que Milei no entiende por qué ganó. ¿No? Va a fondo con esto de la batalla cultural, con un montón de cosas, porque no entiende que conectó con esa triple crítica que decía antes, particularmente entre los jóvenes, ¿no? Y conectó no con la parte ideológica, doctrinal, conectó con la experiencia, con esa experiencia de malestar, que está en el cruce entre hiperexplotación, precarización, la necesidad de generar ingresos todo el tiempo, la masificación de la idea de que todos somos emprendedores y que tenemos que maximizarnos todo el tiempo para conseguir lo mejor, el rendimiento de cada uno de nosotros, etc. ¿No? Y me parece que sería un error también no entender por qué ganaste ahora. Claro. Tal cual. Eso es lo que dentro del debate que da a partir del análisis y que creo que me están invitando que podamos dialogar un poco de eso, da los elementos de lo que nosotros estamos viendo cuando decimos hay una juventud mejorista, hay una juventud que cree, vive y tiene tramada su subjetividad a partir de la idea de que el ascenso social todavía es posible. Yo creo que en una Argentina que no crece hace 10 años, que tiene el problema de empleo juvenil que tiene, que todavía el mito del ascenso social en la Argentina esté tan arraigado, es casi un arma política para pensar
para el peronismo, para el campo Sí, nacional. o sea, no hay que subestimarlo, no hay que estigmatizarlo, está buenísimo. Todavía en las circunstancias en las que estamos, la juventud argentina crea que el ascenso social en este país es posible y que luche por eso, pero cree que ese ascenso social es posible a partir del esfuerzo personal. Entonces el mejorismo es como una ideología que tiene en el centro la idea del esfuerzo personal. Eso, hay todo un dispositivo que lo interpela. Influencers, redes, bueno, lo que estaba diciendo recién Lisandro, que podemos hablar de un montón de investigaciones que se han hecho, que sería muy interesante y podríamos seguir hablando un rato. Después te pedimos data. Después te pedimos data si nos queda, que estás en temas. Sí, bueno, por ejemplo, ahí en el libro está el trabajo de Ezequiel Saferstein sobre la batalla cultural, que Ezequiel siguió trabajando sobre eso, que me parece súper interesante. Nosotros escribimos algunas cosas sobre esto también, pero ahí hay un núcleo, el núcleo que no lo vas a interpelar con la idea de, bueno, volvamos a el modelo de Argentina de los años 50, la industrialización clásica. Claro. Pero ahí te hago una consulta. La juventud piensa que es una cuestión meritocrática, que si se esfuerza y trabaja lo suficiente va a llegar, o que si hace como el presidente, que si la pega, digo, porque parece una cosa más fortuita, ¿no? Este modelo así medio streaming de hoy la pego y me hago famoso y gano. Andan en cualquiera. No, perdón, sin ofender, sin querer ofender, pero digo, hay una cosa, me parece, no sé si estoy equivocada en la lectura, como del facilismo, ¿no? De que tiene que ser fácil la historia. Yo creo que más lo del sacrificio y de las cosas más de generaciones anteriores, ¿entendés? Como que creo que bueno, tengo que encontrar en dónde fluyo y ahí, bueno, la pego y bueno, y me hago millonario de la noche a la mañana, ¿no? Un Santi Maratea que soluciona, no lo quiero desmerecer tampoco, pero digo, soluciona cositas puntuales, pero que el problema en sí es estructural. Y esto es una gota en el océano, que no quiere decir que no esté bien, que alguien lo haga. Después hubo cuestionamientos a cómo se juntaba la plata y toda la historia por detrás. Pero digo, hay cosas que son no son tan fáciles de resolver, no son tan automáticas. Y sí, todo lo que se vino trabajando se puso en cuestión como si la ciencia sirve o no, tirándola para abajo, si la educación pública sirve o no, si la salud pública sirve o no. Como que estamos en un momento complejo donde todo se puso patas para arriba, todo está cuestionado y pareciera que nada sirve para nada. Y todo ese recorrido que se hizo hasta ahora, visto, me parece más por el lado de los jóvenes e incluso de algunos adultos que dicen, ay, bueno, sí, una auditoría viene bien. Después se nota que no hubo ninguna auditoría, que tomaron decisiones arbitrarias, ¿no? Esa falta de espíritu crítico, ¿no? De pensamiento crítico y de rascar un poco más sobre ese discurso gritón mediático que te aturde, ¿no? Desde el gobierno y de las redes. Bueno, acá llega el punto donde, como todo sociólogo, tiro la frase de cabecera de es más complejo, ¿no? Es más complejo. Yo le quiero escapar a las generalizaciones, pero para responderte, porque me parece que hay un nudo ahí, vuelvo al tema de las subjetividades. Obviamente que hoy la producción de individualización, el proceso de individualización, que también lo retiro de la idea de la disputa política donde para insultar a alguien le decís individualista, no, para nada, ¿no? Pensar cómo se produce el individuo hoy en día, cómo se produce la individualización, está atravesada por el auge de las empresas de plataforma, la plataformización de nuestra vida, y donde se dan formas de sociabilidad, de socialización, que sobre todo a partir de la pandemia, para las juventudes cambiaron un montón. Ahora, ese mundo que a los adultos nos queda cada vez más lejos, sí. No es un mundo donde no esté el esfuerzo, al contrario, claro. Yo estoy diciendo que creo que es una ideología que pone en el centro la idea de que yo puedo progresar solamente si me auto-optimizo, pienso todo el tiempo y invirtiendo sobre mí mismo, una idea del individuo que tiene que dar más, y ahí también vienen las frustraciones, porque vieron que el macrismo empezó con la idea de traer toda la retórica del emprendedurismo de las empresas hacia la política, ¿no? La ceocracia, bueno, ahora vamos a resolver los problemas de la política con el lenguaje del marketing empresarial, etcétera, y no prendió mucho. Pero la pandemia trajo procesos y la informalización de la economía y el estancamiento, el no crecimiento, la espiralización de la inflación, muchas cosas se hicieron, sobre todo el crecimiento de la informalidad laboral,
que después de la pandemia todo el mundo se reconociera como emprendedor. Nosotros empezamos un grupo focal, lo seguimos haciendo, preguntándoles cómo se identifican, cómo se presentan, y te dicen, yo tengo un emprendimiento, soy emprendedor. En la mayoría de los casos, incluso cuando tienen un trabajo, o son empleados o trabajadores estatales, o tienen un trabajo formal, se presentan porque hay un estatus moral en ser emprendedor. Vivir de tu propio esfuerzo, de rendir. Sí, hay muchos influencers en esa línea. Claro, por eso te decía que hay un clima de época que tiene que ver con eso, hay un dispositivo generacional que tiene que ver con eso, hay una producción de esa idea de individuo que está muy fundada. Ahora, esa producción, que también es muy desgastante sobre las subjetividades, pone en el centro el individuo y conectó con toda la salida de la pandemia, la situación de frustración en relación con la inflación y la no respuesta de los dos oficialismos, porque la ley también crece copándole el electorado al macrismo y a la derecha. ¿No? Sí. Esa sensación ahí, déjame que cierre la idea y te dejo. Toda esa frustración viene también de la expansión de esta idea de que vos tenés que encontrar tu pasión para emprender, de que tenés que encontrar en vos mismo y buscar profundamente en vos mismo qué es lo que te apasiona para luego después montarte sobre eso y emprender, venderlo, hacer tu vida, etcétera, que tiene que ver con imperativos muy fuertes, la idea de bienestar, de libertad, de autonomía individual, y que va mucho más allá, es la parte donde hablo de la subjetividad, va mucho más allá después de lo que termines votando. ¿No? Pero sí configura un sujeto político que es difícil de interpelar si no conoces. Claro. Claro. Súper interesante, no es que quisiera interrumpirte, sino que estás haciendo el pase en este momento con Gabriel Catopodis, porque vamos a cerrar el programa con él también para conversar un poco del resultado, también viendo y queriendo indagar en la posibilidad de una sensibilidad respecto de estas transformaciones de época en la política, que digo, yo no descartaría que eso, aunque sea incipientemente, esté empezando a surgir. Y bueno, te recontra agradecemos por este espacio, da para seguirla un montón, la podremos seguir en otro momento, Nico, y bueno, eso, gracias por el espacio, que siga bien la clase ahí en la Facu de Humanidades de la querida UNLP. Te mandamos un abrazo desde Muchas gracias. Impecable. Muchas gracias por la invitación, un saludo y felicitaciones al próximo invitado. Abrazo. Gracias. Bueno, buenísimo. Era Nicolás Welchinger, doctor en Ciencias Sociales, charlando un